Se supone que se está grabando. Espero. Bueno, entonces vamos a comenzar oficialmente pues con este seminario. La UASH, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, y en este día que se trata del último seminario que vamos a tener dentro del ciclo de seminarios del semestre agosto-diciembre 2021, nos complace recibir a nuestra invitada de lujo, la doctora Carolina Guardiola Albert, quien es licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Ingeniería Hidráulica y en Medio Ambiente. Tiene posgrados en Geoestadística y de Hidrología Subterránea. Desde el año 2006 trabaja como científica en el Instituto Geológico y Minero de España. Su investigación se centra en modelación hidrológica de flujo de aguas subterráneas. Es coautora de 40 artículos científicos y ha participado en más de 40 proyectos, así como ha presentado a más de 100 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido 16 cursos de formación en geoestadística y es coordinadora del curso anual de modelación hidrogeológica. Actualmente trabaja con un proyecto que estudia movimientos del terreno con datos de satélite e inteligencia artificial. Le damos la bienvenida a su conferencia titulada Modelos hidrogeológicos para la gestión de las aguas subterráneas. Antes de continuar con la conferencia, para aquellos alumnos que están interesados en que el evento sea tomado en cuenta para su carnet cultural y científico, les recordamos que deben de tomar evidencia de que estuvieron presentes y hacer un breve resumen de la conferencia que la doctora nos va a impartir y enviarla al encargado del carnet de ingeniería. No olviden, por favor, les suplico apagar sus micrófonos para no interrumpir la plática y por favor esperar hasta la sesión de preguntas y respuestas para poder participar. Muchas gracias, doctora. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias por asistir y acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los de la Universidad de Chihuahua que me habéis invitado, que me habéis animado a hacer esta ponencia, que es online. Siempre es más complicado hablar online porque no os voy a ver las caras y no voy a saber cómo me estáis siguiendo. Pero a cambio, pues puedo llegar allí sin tener que coger un avión y de forma muy barata y muy rápida. Voy a empezar a compartir mi pantalla y sí que os pediría, a ver, que me confirméis que veis mi presentación y que me oís bien. ¿Sí? Vale. Un momento. Porque veo. En principio fue el profesor Miguel Ángel González que me invitó a impartir una charla y me dijo que eligiera yo un poco aquello en lo que más trabajaba o más experiencia tenía y que podía ser atractivo para los estudios que realicéis allí. Esta charla más o menos ya la di en otro momento, justo antes de la pandemia, y habla de algo que es un poco complicado, que son los modelos hidrogeológicos de flujo. Son modelos matemáticos, pero yo durante toda la charla lo que intento es explicar la utilidad de estos modelos de forma amena, sin meterme en ecuaciones, sin meterme en software complicado y hablando siempre de aplicaciones de estos modelos hidrogeológicos. Uno de los retos, el que creo que a nivel mundial y a nivel general, o al menos a nivel nacional, lo que nos pasa en España es que todavía no se utiliza de forma rutinaria los modelos hidrogeológicos numéricos como apoyo en la gestión de aguas subterráneas. Hay algunos casos en los que sí que se hace, pero no es un uso extensivo y cuando se hace tampoco es fácil. Entonces la charla la he dividido en 5 partes. Primero quiero explicaros por qué se deben usar los modelos matemáticos de aguas subterráneas para gestionar el agua subterránea, y voy a utilizar un análogo, un ejemplo que todos conocemos y que nos puede hacer reflexionar y pensar muy bien el por qué el uso de estos modelos para gestionar el agua subterránea. Luego voy a hablar del modelo en sí, de qué se necesita para hacer un modelo, qué datos necesitamos, qué software necesitamos, cómo se hace, y hablaré de algunos ejemplos prácticos.
Más a continuación hablaré un poquito más en detalle de los datos, y sin datos es difícil montar un modelo. Esto sí que es importante que todos lo tengamos claro, y es la mayor dificultad en realidad a la hora de hacer un modelo, que necesitamos datos. ¿Qué resultados podemos obtener del modelo y para qué los usamos cuando hablamos de gestión de aguas subterráneas? Y por último, algunas reflexiones que a mí me parecen interesantes tener en cuenta. Los modelos matemáticos en general, todos podemos imaginarnos lo que son, es intentar explicar un hecho físico con una fórmula o con unas matemáticas. Tenemos el mundo real que nos rodea y queremos solucionar algún problema en concreto, pero como es muy complejo el mundo real, es muy difícil obtener un modelo real. Exactamente, y más en el caso de las aguas subterráneas, que estamos hablando de geología, del subsuelo, que no podemos visualizar. Entonces, para ello lo que se hace es, se utiliza un modelo matemático simplificando mucho la realidad. Y el modelo se utiliza para intentar predecir lo que va a pasar en un acuífero. Esto que he contado aquí de forma muy rápida, la voy a intentar contar de forma más pausada. Pero antes, como os decía, quiero utilizar un análogo, porque yo cuando hablo muchas veces con los gestores de agua en España, me dicen que para qué queremos utilizar un modelo matemático de aguas subterráneas si los resultados no son fiables al 100%. Y yo les pongo el ejemplo de los modelos de predicción meteorológica, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel mundial ya podemos acceder a un montón de información meteorológica, hay un montón de páginas web, y a nivel nacional seguro que en México os pasa como en España, tenemos un montón de información que está a nuestra mano sobre la lluvia, la temperatura y todas las variables climáticas. Y existen una serie de modelos numéricos que son muy complejos, que se utilizan para predecir qué va a pasar. Mañana va a llover, mañana va a hacer sol, mañana va a estar nublado. Y estos modelos tan complejos son modelos numéricos que discretizan la atmósfera en elementos, en trocitos, aplican unas ecuaciones matemáticas muy complejas y utilizan un montón de información meteorológica, como la que mencionaba antes, para predecir qué pasará mañana, si va a llover o no va a llover. Pero, ¿cuántas veces, al menos en España, nos pasa esto? Vamos al móvil, nos dice que va a llover o incluso que está lloviendo y no llueve, porque esos modelos fallan, esos modelos no son completamente exactos. Cada vez son mejores, cada vez nos damos cuenta que son capaces de predecir con mayor precisión cuándo va a empezar a llover, pero no son fiables al 100% y no por ello no se usan. Pues lo mismo ocurre en las aguas subterráneas. ¿Por qué no vamos a utilizar modelos aunque no sean fiables al 100%? No sé, el origen de que no sean fiables es el mismo, es porque las ecuaciones son no lineales, las que explican el flujo del agua en el suelo o las que explican el flujo de las nubes y del viento. Las ecuaciones son igualmente de complejas y ese es el motivo de que no sean exactas las predicciones, pero no por ello no se usan. Es más, hay mucha información a la hora de estudiar los acuíferos que no está disponible, como os decía antes, pero hay mucha información que ya incluso está disponible a nivel global. Existen este es el ejemplo del satélite GRACE, son una serie de información sobre el almacenamiento de agua en el subsuelo, del que ya se puede consultar a nivel global cuál es la variación del agua en el subsuelo en los acuíferos. Y entonces lo que yo os intento plantear con mi análogo es, igual que los modelos climáticos intentan predecir si llueve o si nieva, pues nosotros con modelos geológicos que tienen otro tipo de complejidades muy diferentes a la atmósfera, los deberíamos intentar usar para predecir qué va a pasar en nuestro acuífero. A nivel de flujo hablo principalmente de cómo se mueve el agua subterránea, pero igual o más importante a nivel de movimiento de contaminantes dentro del acuífero. La diferencia importante
con los modelos meteorológicos es que no podemos directamente tener una imagen de satélite de la temperatura o de la lluvia. Ahora con las imágenes satélite la atmósfera está muy bien monitorizada y en cambio en el subsuelo, en nuestro acuífero, eso no ocurre. Esa quizás sea la gran diferencia. ¿Y qué tipo de decisiones se pueden tomar con un modelo matemático de aguas subterráneas? Aquí el análogo es más parecido a los modelos de inundaciones. Los modelos de inundaciones muchas veces de cómo se mueve el agua superficial se utilizan se leen con este tipo de código de semáforo, ¿vale? En función de la altura a la que tú predices que va a llegar el nivel del río, pues se clasifica como un nivel de alto riesgo, que en rojo, un nivel en condiciones normales en verde. En los acuíferos pasa un poco igual y sobre todo en zonas muy áridas donde dependemos muchísimo de la sequía. En situaciones de alta sequía hay que explotar a los acuíferos, porque no tenemos otra manera de conseguir, al menos esto pasa en la cuenca mediterránea, de conseguir agua, y entonces tenemos que diagnosticar qué nivel tiene nuestro acuífero. Igual que los de inundaciones diagnostican el nivel de río, nosotros diagnosticamos el nivel de llenado, digamos, de nuestro acuífero. Y en función de eso sabemos si está sobreexplotado, si se puede utilizar cuando venga la sequía, etc. Ya más en concreto, ahora quería contaros algunos ejemplos y el concepto de modelo numérico. Esta sería una imagen de un modelo matemático de aguas subterráneas. Y siguiendo con el análogo del modelo hidrológico, porque estos análogos que uso se pueden ver, o sea, cogemos una cuenca, la discretizamos y modelamos cómo se mueve el agua superficialmente, cómo escurre hasta cierto punto. Pues en el caso de un acuífero hacemos lo mismo. Lo que pasa es que cogemos el acuífero y lo tenemos que discretizar, lo tenemos que dividir en diferentes elementos y tenemos que tener en cuenta qué actuaciones se hacen sobre el acuífero que condicionan ese movimiento. Eso es lo que llamamos, y llamaré luego más tarde, condiciones de contorno. Pues, si existe un río, aquí podéis ver si existen pozos que extraen agua, si existe el mar, por ejemplo. Todo eso condiciona que el agua se mueva de una manera o de otra. Y a la hora de hacer nuestro modelo tenemos que tenerlo en cuenta, decírselo al modelo y darle datos sobre esas condiciones de contorno. Yo cuando empecé a hacer modelos matemáticos de aguas subterráneas, de acuíferos aquí en España, no me di cuenta de esto, pero ahora después de tantos años creo que es muy importante. Cuando uno empieza a hacer un modelo, en el fondo nos ayuda a ordenar todo lo que tenemos, a poner en claro toda la información que tenemos sobre un acuífero. Con lo cual, no solamente sirve para predecir los modelos matemáticos de agua subterránea, sino que nos dan un marco para organizar todos los datos sobre el modelo, para plantearnos cómo funciona ese acuífero, por dónde entra el agua, cuánta agua entra, cuánta agua sale. Nos hace plantearnos el modelo conceptual. Tanto los datos como el modelo los tenemos que introducir, como el modelo conceptual los tendremos que introducir en el modelo numérico. Luego pasamos a realizar en sí el modelo numérico. Muchas veces se utiliza para intentar predecir qué pasará en el futuro, ¿vale? Entonces, esto tampoco muchas veces se tiene en cuenta, se tiene claro que el modelo matemático de aguas subterráneas no es solamente una herramienta para predecir, sino es una herramienta para darnos cuenta que estamos entendiendo bien cómo funciona ese acuífero y darnos cuenta si tenemos datos suficientes para entenderlo. Ejemplos de aplicación, los más espectaculares que yo he encontrado, desgraciadamente no son en España. Uno de ellos es este grupo de modelos que hay en California, que se puede consultar desde la página web del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estos
este conjunto de modelos son 39 acuíferos o masas de agua subterránea, diríamos en España, que se pueden consultar online, que todos los usuarios de estos acuíferos pueden meterse en esta página web y ver cómo funcionan los modelos, cuáles son los resultados, cuáles son las predicciones de esos modelos y cómo están, cuál es el estado de esos acuíferos en este momento. Es un modelo para mí envidiable. Puedes meterte en cualquiera de los acuíferos, como digo, y consultar tanto los datos de entrada como los informes, las publicaciones. Es espectacular. Y es público. Todo el mundo conoce todos estos regantes que están en que están trabajando sobre estos acuíferos, pueden consultar el estado y pueden saber si su nivel, por ejemplo, hay estos mapas de nivel piezométrico, pues saben si el acuífero está con un nivel alto o está con un nivel bajo, y a la hora de tomar decisiones sobre la gestión de estos acuíferos, si los regantes son más conscientes de cómo está el acuífero, pues lo entenderán mejor las decisiones que se tomen. Se pueden consultar balances de agua. Esto lo utilizan mucho los gestores, saber cuánta agua entra en el acuífero por lluvia o por los ríos y cuánta agua sale. Estos balances están publicados en esta página web con diferentes formatos. Y el otro ejemplo que a mí también me gusta mucho y que este es más a nivel nacional, todavía más ambicioso, es del Servicio Geológico Británico. El Servicio Geológico Británico publica de todas las masas de agua que tiene más importantes en todo el país, el estado de esos acuíferos, lo hace mensualmente y también hace predicciones a corto plazo, de 3 a 12 meses futuros, sobre cuál es la probabilidad de que ese acuífero esté en mal estado o esté en buen estado a nivel de cantidad de agua, ¿vale? No a nivel de calidad. Esto también, como digo, para mí es envidiable y ojalá en algún momento en España pudiéramos llegar a este nivel que implica no solo tener el conocimiento, sino también tener la tecnología y ponerla al servicio del usuario y de que cualquier persona pueda consultar esta información. Ahora, la siguiente parte que había preparado era qué se necesita para construir un modelo matemático de aguas subterráneas. ¿Qué necesitamos? Esto lo divido en 3 bloques. Por un lado los datos, por otro lado el modelo conceptual, que os he comentado ya que significa yo tengo que construirme mentalmente, pensar si soy capaz de construir cómo funciona ese modelo, ese acuífero. Y por último tengo que decidir qué código numérico quiero usar, qué software voy a utilizar para modelar el acuífero. Los datos son cuantiosos, no sé exactamente cómo definirlo, muchísimo. Necesitamos muchísima información para poder realizar un modelo matemático de aguas subterráneas. Y en la mayoría de los casos que en España yo me he enfrentado a algún acuífero con algún problema que queríamos resolverlo con un modelo y no lo hemos podido hacer como queríamos es porque nos faltaban datos. Cuando no hay datos, pues intentamos estimarlos o intentamos coger análogos, acuíferos parecidos, pero entonces los resultados de ese modelo hay que leerlos con esa incertidumbre. ¿De acuerdo? Voy a ir uno por uno con todos estos datos que hay aquí enumerados. El primero de ellos es la recarga. En la mayoría de los acuíferos, no en todos, pero sobre todo si es un acuífero libre, la recarga es por precipitación. Y para ello necesitamos medidas de la lluvia, de la temperatura, necesitamos mapas del suelo e incluso estos modelos de recarga los intentamos muchas veces calibrar con mapas de nivel freático que tengamos. Lo ideal para calcular la recarga es una recarga diaria. Sabemos que en muchísimas zonas del mundo no hay medidas a nivel diario de precipitación, pero sí a nivel mundial hay datos diarios estimados a base de datos satelitales, como os decía. Una vez tenemos esa información de la lluvia, la temperatura,
tenemos que calcular qué cantidad, qué tanto por ciento de esa lluvia llega al acuífero. Esos son los que llamamos nosotros modelos de recarga. La forma más sencilla, más inmediata que se puede aplicar en cualquier zona es con una ecuación de balance. ¿De acuerdo? Haciendo un balance entre la precipitación, tiene que ser exactamente igual a lo que escurre a través de la superficie sobre la que llueve, más la evapotranspiración, más el cambio de almacenamiento en el acuífero, más la recarga. Con este tipo de modelos de recarga es el dato de entrada principal en la mayoría de los acuíferos, como digo, libres, que entra al acuífero, el mayor aporte. Por otro lado, es necesario saber cuál es el estado del acuífero a nivel piezométrico. Aquí en determinados acuíferos en España tenemos una red piezométrica muy extensa, como son los ejemplos que hay aquí en las fotos, que es en el acuífero de Doñana, que además desde los años 70 hay un montón de información. Por otro lado, hay acuíferos de los que no tenemos ni un solo dato piezométrico. Aquí pongo el dato paradigmático, que yo lo conozco bien y que además afortunadamente se tiene mucha información. Sin datos piezométricos, lo que no voy a poder es calibrar mi modelo. No voy a poder saber a ciencia cierta si está funcionando bien o no. Es importante, si se va a iniciar un modelo matemático de aguas subterráneas de un acuífero y no se tienen datos, pues habrá que primero planificar una campaña piezométrica y si va a usarse para la gestión tendrá que ser de forma continua en el tiempo. También le voy a tener que decir al modelo cómo se mueve el agua a través del acuífero, si se mueve muy lentamente o muy rápidamente. Esto se utiliza el parámetro conductividad hidráulica para decirle al modelo cómo se mueve el agua. Esta conductividad hidráulica se la tengo que dar para cada uno de los elementos, para todo el espacio en el que discurre el modelo. ¿Cómo se suelen obtener los datos de conductividad hidráulica? Con los ensayos de bombeo. ¿De acuerdo? Esa es la forma más directa. Si bien es cierto que el ensayo de bombeo representa una zona concreta del acuífero, y esto también tendré que tenerlo en cuenta yo cuando desarrolle el modelo. Cuando hago un ensayo de bombeo, tengo que interpretarlo, una serie de curvas, una serie de programas, y esos datos son los que yo introduciré a mi modelo matemático de aguas subterráneas. Normalmente se calculan una serie de puntos que luego se interpolan y se obtienen mapas como este, de conductividad hidráulica. También, aparte de la conductividad hidráulica y sobre todo en los modelos que se van a utilizar luego para el transporte, es necesario dar valores de porosidad. Hay determinados ensayos de bombeo que se pueden realizar de tal manera que no solamente obtenemos valores de conductividad hidráulica, sino que también obtenemos valores de porosidad. La geometría. Vamos a tener que decir al modelo cuál es la caja que ocupa el acuífero, cuál es el volumen que ocupa el acuífero, por dónde está delimitado, cuál es el límite superior, es muy fácil, es la superficie del terreno. Si es un acuífero libre, si es un acuífero confinado, pues lo que tendremos que darles es la geología del acuífero. Esta es la parte más delicada porque se necesita información en todas y cada una de las celdas del modelo. Las condiciones de contorno. Como os comentaba antes, son las acciones externas al acuífero que condicionan cómo se mueve el agua en el acuífero. Una de las más importantes es el río, y además tenemos que tener en cuenta a la hora de introducir el modelo cómo se comporta el río con respecto al acuífero. Si el río lo que denominamos es ganador, es porque el acuífero le cede agua al río, porque el nivel piezométrico está por encima del nivel del río y esto se le tiene que decidir al modelo de una forma concreta. Si el río es perdedor, si es el río el que le cede agua al acuífero, es una zona de recarga del río al acuífero, también hay una forma concreta de decírselo al modelo.
Y por último, también hay ríos que están desconectados por completo del agua. Los manantiales, estas condiciones de contorno son muy importantes en acuíferos cársticos. En acuíferos cársticos muchas veces es la forma de medir el pulso, digamos, del acuífero. Y los humedales pueden ser una zona de descarga desde el humedal al acuífero, como aparece en esta imagen, pero también pueden ser zonas de descarga en la otra dirección, desde el acuífero al humedal. Y todos estos comportamientos diferentes del río, del humedal, tenemos que tenerlos claro o pensar que lo tenemos claro antes de empezar a construir el modelo, porque dependiendo de si se comportan de una manera o de otra, al modelo se introduce de manera diferente. Lo más complicado, al menos desde mi punto de vista, en una gran parte de zonas de España, es tener datos de las extracciones, de cuánta agua se extrae de un acuífero y además tenerlo en un formato, como aparece aquí, con mapas, con puntos concretos, con cantidad de agua que se está sacando de este punto. Debería existir un inventario de extracciones de todas las zonas del acuífero para poder decir al modelo cuánta agua se está sacando, en qué momento y de dónde, porque esto influye directamente en el comportamiento del acuífero. Pero al menos aquí en España hay determinadas zonas en las que no hay suficientes registros, no hay control, no hay caudalímetros o incluso hay zonas en las que hay pozos ilegales y esto dificulta mucho el conseguir tener una imagen clara de las extracciones del acuífero y que se pueda calibrar. El modelo conceptual muchas veces se expresa con estas imágenes esquemáticas y es poder expresar de forma sencilla por ejemplo, cuáles son las entradas del acuífero, que yo creo que hay, cuáles son las salidas, qué cantidades yo estimo que van a entrar y van a salir y cuáles son las principales direcciones de flujo que yo creo que va a haber en ese acuífero. Este planteamiento inicial luego lo tengo que intentar reflejar en mi modelo de forma espacial y temporal y luego cuando vea los resultados muchas veces compruebo que mi modelo conceptual era erróneo y gracias al modelo yo me tengo que replantear algunas cosas y me doy cuenta en que me había equivocado. Sobre qué código numérico usar. Evidentemente, el código más conocido a la hora de modelar aguas subterráneas es el MODFLOW. Hay muchas páginas web, aquí he puesto algunos ejemplos, no para hablar de ellos en concreto, sino para que veáis que a la primera que en Google hagáis una búsqueda hay un montón de software comercial y no comercial. El software comercial no es barato y a cambio pues te da un soporte y una facilidad gráfica de introducir la información y de extraer la información que en el software libre a lo mejor es más difícil. Nosotros desde el Instituto Geológico y Minero de España en general hace unos años siempre trabajamos con MODFLOW, con FEedFlow y intentamos en los últimos años siempre utilizar un software libre, porque si luego queremos que esos modelos se utilicen en las confederaciones, que es la administración hidráulica aquí en España, o las demarcaciones, si mi modelo tiene que la demarcación gastarse un dinero anual en mantener esa licencia, probablemente correr el riesgo de que en algún momento eso se deje de usar. Si es libre, y para eso utilizamos el software suministrado por el USGS, que tiene también su interfaz gráfica, que se llama ModMuse y que pues es gratuita, entonces en algunas cosas cuesta un poco más usarla, pero es muy robusta y cada vez se usa por más gente y tendemos a eso. Pero eso no quiere decir que algún modelo no se haga con software comercial, porque no todo se puede hacer con ModMuse, eso también es verdad.
sobre los resultados del modelo. Los valores o los mapas que yo suelo extraer del modelo y que son útiles para una gestión de aguas subterráneas suelen ser estos que he mencionado aquí. Niveles piezométricos, líneas de flujo, hacia dónde va el agua, isopiezas, cuando yo esos niveles piezométricos los represento en un mapa, variaciones de almacenamiento. Esto a la hora de gestión, al menos aquí, se le da muchísima importancia porque es lo que me da una indicación de si el acuífero está, puede recuperarse en la siguiente recarga o no, digamos. Y en general recursos subterráneos, balances, lo que os comentaba antes que leíamos en estos ejemplos del Servicio Geológico Americano y del británico, balances en los que se cuantifica de forma grosera lo que entra y lo que sale del acuífero. Antes de pasar a los resultados, la fase más crítica de un modelo es la calibración. Calibración consiste en comparar los niveles piezométricos que calcula el modelo con los niveles piezométricos medidos. Hoy en día ya tenemos data loggers que miden de forma continua el nivel piezométrico, pero aquí en este ejemplo que he puesto yo arriba a la izquierda, las medidas piezométricas son puntuales, a lo mejor trimestrales o semestrales en un acuífero. Y mi modelo lo que obtengo es una línea continua en todo el periodo en el que yo estoy simulando. Y lo que quiero es que la línea que yo simulo se parezca lo más posible a las medidas. Se representa esta diferencia entre valores observados y valores simulados de diferentes formas. Una puede ser esta que aparece a la izquierda, que es la variación en el tiempo. Otra es directamente ploteando los valores simulados frente a los observados y viendo cuánto se parece este gráfico a una línea recta, como podría ser este caso. También otra forma es representando espacialmente, los errores. Para cada uno de los piezómetros donde yo tengo medida, represento cuánto error estoy obteniendo según mis valores simulados con respecto a los observados. Y si no son buenos, si estas calibraciones no son buenas, yo tendré que volver a mi modelo y normalmente lo que más influye en los modelos es la permeabilidad. Es el parámetro que más tendemos a la conductividad hidráulica, que tendemos a calibrar. Es el que más influye en los modelos de flujo. Hay veces que lo que nos pasa es que nos damos cuenta que estábamos teniendo en cuenta una entrada o una salida del acuífero que no existe o que no la habíamos tenido en cuenta bien. Y repito, si en mi modelo no estoy introduciendo bien cuánta agua se saca y se está sacando mucha agua de los pozos, difícilmente podré yo calibrar el modelo. Otra cosa a tener en cuenta es el postprocesado. Cuando yo ejecuto Mobflow, obtengo una serie de ficheros de texto que tienen este aspecto. Yo esto no se lo puedo entregar al gestor. Yo tengo que postprocesar esta información y dársela en forma de mapas o en forma de gráficos. Yo tengo que llevar este tipo de ficheros normalmente a un Excel y interpretarlo, decirle al gestor, esta sería la variación de las salidas o de las entradas a mi acuífero de forma anual. Por ejemplo, un ejemplo que pongo aquí, lo puedo dar en forma de barras o en forma de líneas. Los mapas de piezometría a veces lo damos en forma de diferencias, ver cuánto ha bajado el nivel con respecto a una referencia. Esto es muy útil para cuando queremos estudiar la afección que han tenido las extracciones durante un periodo muy largo de tiempo. Sería el ejemplo que aquí representado. Y la evolución temporal
Normalmente, para poder visualizarla de una sola vez, lo que se hace es darla en una serie de puntos donde yo tengo medidas, que sería, por ejemplo, este ejemplo de aquí son los puntos de color azul, y como también os comentaba antes, para otro ejemplo, yo represento en línea continua lo que estoy simulando. Esto lo hemos hecho en los modelos, y esta imagen está sacada de un ejemplo en el que no utilizaban un modelo directamente, pero yo puedo estudiar cuál es el impacto de un pozo nuevo. Si se hace una extracción nueva, si se construye un nuevo pozo en una zona del acuífero, yo puedo simular qué pasaría con la piezometría si yo introduzco en el modelo ese pozo con esa cantidad de agua que se sacará, y puedo ver cómo afectará espacial y temporalmente ese pozo en el acuífero, en comparación de cómo lo tengo ahora, que no tengo el pozo realizado, por ejemplo. Esto lo hemos hecho en varios acuíferos, y es muy útil porque tú vas comparando la simulación antes y después de ese aumento del bombeo, y vas diciendo, pues a tal distancia yo puedo ver que el nivel piezométrico bajará 2 metros o no bajará. Aquí lo hemos utilizado, por ejemplo, para ver si afectaría a una laguna, que sabemos que ahora mismo las extracciones no afectan, pero si se mueven los pozos, a lo mejor empiezan a afectar a esa laguna, que tiene importancia ecológica muy importante, muy grande, y este tipo de simulaciones nos ayudan a ver si esa nueva extracción o ese aumento de extracciones afectaría a un punto en concreto. Aquí hablo de la laguna, pero puede ser otro pozo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo ahora voy a construir un pozo nuevo, pero no quiero que este otro pozo que está abasteciendo ya a esta población empiece a extraer menos agua, por ejemplo. Y de 10, 15 años hacia acá, otra de las aplicaciones más directas es sobre el impacto del cambio climático. Sabemos que el IPCC tiene estudios climáticos a futuro que se pueden consultar, son públicos. El IPCC tiene sus modelos de evolución en función de la cantidad de población que crecerá en una zona, cuánto subirá la temperatura, cuánto disminuirá la precipitación. Y todos esas simulaciones los podemos obtener, podemos descargarnos las series temporales de precipitación y temperatura, las introducimos en nuestro modelo y podemos predecir lo que pasará a largo plazo según esas predicciones del IPCC. Esto lo hicimos en el acuífero de Doñana, en España, y la verdad es que para los modelos más pesimistas, las predicciones pues serán preocupantes y deberían tenerse en cuenta por los gestores. Es verdad que son predicciones a muy largo plazo, y por ejemplo, esto es de un artículo que se publicó en el año 2011, y ahora las predicciones del IPCC no son las mismas. El IPCC, estos modelos meteorológicos, los ha mejorado y ha mejorado esas predicciones, con lo cual también esto debería autoalimentarse y repetirse para intentar ser más precisos. Otra forma de representar, aquí lo hemos representado como mapas piezométricos, de descenso piezométrico, cuánto descendería la piezometría en el acuífero en función de esos modelos, y se dan con estos colores. Cuando el color es muy azul es porque va a descender muchísimo el nivel piezométrico, y cuando el color es blanco es que no desciende el nivel piezométrico, y el rosa sería que subiese. Tampoco vemos aquí ningún rosa, porque ¿qué pasa? Que las predicciones afirman que va a subir mucho la temperatura, y esto tiene un impacto directo en una reducción de la recarga porque hay más evapotranspiración. En este otro tipo de gráficos que veis aquí a la derecha, lo que se representan es con series temporales, ¿de acuerdo? No con superficies piezométricas de descenso piezométrico, que es lo que hemos representado aquí a la izquierda. Como os decía antes, en el Servicio Geológico Británico
este tipo de predicciones se pueden consultar también directamente en la web. Ellos han hecho estas predicciones para algunos de los modelos del IPCC y puedes leer con un código de colores si bajo ese modelo la piezometría estará por debajo de lo normal, muy por debajo de lo normal, excepcionalmente por debajo o por encima. Y se puede leer esta información que está actualizada, está liderada en el 2019, pero si os metéis ahora en la página web seguramente lo han actualizado con los modelos de IPCC más recientes. Las líneas de flujo. Las líneas de flujo es otro de los resultados de los modelos que lo que me indica es hacia dónde se mueve el flujo. Esto es muy importante cuando estamos estudiando zonas de contaminación. No es el caso aquí, pero si hay algún tipo de industria, por ejemplo, que se ubica en un acuífero y yo estoy detectando que está introduciendo un contaminante en el acuífero, pues gracias a las líneas de flujo podemos ver hacia dónde se puede dirigir ese contaminante. Los balances totales, ya os lo mencioné antes con algún ejemplo, los podemos dar en forma de tablas, que la forma de tablas es muy útil porque nos dan valores exactos, pero para una primera conclusión, un primer vistazo, es mucho más útil darlos en forma de gráficos de barras o con líneas y de esta forma, visualizándolo en un momento, yo puedo identificar qué años tengo una entrada de agua al acuífero importante o qué años tengo también una salida importante al acuífero y voy identificando cuáles son los términos del balance, si ha aumentado la cantidad de agua que sale a los ríos, si ha aumentado la cantidad de agua que sale por el mar, si tenemos una condición de contorno de mar, por ejemplo. En otros casos se pone todo a la vez, tanto las entradas como las salidas, y las entradas se ponen con formato positivo y las salidas suele existir el convenio de que son negativas, son extracciones que se sacan del acuífero y por eso siempre en MOFLOW y en otros software, no tiene por qué ser solo MOFLOW, se consideran como negativas las salidas del acuífero. En algunos casos nos han sido muy útiles los modelos para averiguar la transferencia de agua de una zona del acuífero a otra. Esto nos pasa en España en algunos acuíferos para gestionarlos administrativamente, los han dividido con límites, como es el caso aquí que están representados por colores, que no son límites hidrogeológicos, son límites administrativos. El ejemplo que vemos aquí claramente, pues esta zona blanca del resto de las zonas, pues eso es una divisoria de agua superficial, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la divisoria de aguas subterráneas porque lo que hay debajo es un solo acuífero. ¿De acuerdo? Doctora, perdón por interrumpir. Nada. Si gusta ir cerrando para dejar un espacecito para, aunque Sí, sea para sí, una sí. pregunta o dos, por favor, si gustan Perfecto. unos 3, Vale. 4 minutitos ya para cerrar, por favor. Gracias. Vale. Nada. Pues en este caso, como digo, nos es muy útil porque podemos estimar cuál es la transferencia entre esos límites que son administrativos y no son geológicos. Los balances que antes mostraba el impacto de un modelo nuevo, de un bombeo nuevo, pues aquí lo que estudiamos con los balances es cuál sería el impacto de cesar una serie de bombeos en la cantidad de agua, por ejemplo, que salía de un arroyo. Y lo que os he explicado antes de forma detenida del impacto del cambio climático también lo podemos representar en forma de balances para cuantificar no solo el descenso epicimétrico, sino también cuánta agua deja de salir, por ejemplo, aquí en una serie de cuencas hidrográficas cuyos arroyos tienen un valor ecológico muy importante.
la variación de las reservas se puede calcular de forma anual, por ejemplo, que lo hacemos aquí normalmente para poderle darle a la administración cuánto varía la reserva del acuífero. Voy a pasar un poco más rápido sobre esto, que versa sobre el mismo tema de intentar estimar los recursos subterráneos en base a los acuíferos y cómo se representa. Y quiero terminar con esta reflexión. Y es que muchas veces afrontamos el desarrollo de un modelo matemático de aguas subterráneas como un proyecto que termina en determinado momento. El modelo matemático de aguas subterráneas tiene que verse como algo vivo, como una tarea dinámica, porque el acuífero sigue ahí, la recarga sigue variando, el nivel piezométrico sigue variando y tenemos que seguir monitoreando y tenemos que seguir actualizando el modelo matemático. Por eso esta espiral en la que representamos aquí, que estamos continuamente intentando mejorar el modelo hidrogeológico conceptual, intentando mejorar la red de monitoreo e intentando mantener el modelo vivo para que realmente sirva una gestión actualizada. Y nada más. Empezamos un poco tarde, por eso se me ha atropellado. Que yo lo tenía ahí calculado, pero hemos empezado un poco más tarde de lo previsto. Sí, no se preocupe, doctora. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Yo tengo una pequeña pregunta rápida sobre, mencionaba lo de que tienen poca disponibilidad de algunos datos para hacer los modelos en alguno de los acuíferos. Mi duda es sobre la cantidad o si tienen ustedes un límite en cuanto a fechas y datos piezométricos, por ejemplo, para poder elaborar un modelo, porque vi la recta de calibración que mostró del ejemplo que traía y es una cantidad bastante alta, ¿no? De pocitos que tienen. Entonces, para preguntar si tienen ustedes un límite en cuanto a la cantidad de datos o fechas que utilizan para elaborar un modelo. Siempre se utilizan todos los que tienes, de los que te fíes, porque también lo que nos pasa muchas veces es que hay que hacer un preprocesado de los datos, porque siempre hay algún dato que de pronto se va muy para arriba, muy para abajo y no sabes qué sucedió ese día, en ese momento, y de pronto ese dato no es bueno. Pero todos los que puedas, límite no hay. Y lo importante es que sean representativos del acuífero. También ahora me pasa, estoy trabajando en un acuífero que tiene 6 piezómetros, pero hay 3 que son muy someros y el acuífero que yo estoy estudiando es el profundo. Entonces, pues lo que hay que saber bien es a qué representan esos piezómetros, pero el límite, cuantos más tengas, mejor, pero de calidad. Y en caso de no tenerlos, como comentaba, agarra información de acuíferos cercanos o se En el caso interpreta de de no alguna manera. claro, en el caso de no tener niveles piezométricos, pues es un acuífero kárstico y tienes manantiales estupendo. Y si no, pues vas a poder fiarte regular de tus resultados, porque de alguna manera tienes que calibrarlos. O si tienes aforos del río, también puedes calibrarlo al aforo del río. Tienes que tener algo medido. Y si no, pues hay veces que lo llamamos modelos sintéticos. Es algo conceptual que yo creo que representa mi acuífero, pero es sintético porque no lo estoy calibrando a nada real. Y aún así los usamos. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Indra. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Adelante. Oiga, una pregunta, el área de los acuíferos, hablaba de 30 y tantos zonas acuíferas ahí, el área que tienen, el más pequeñito, el más grande, como de cuántos kilómetros cuadrados abarcan en superficie. Gracias. El más grande no sé decirte, el más pequeñito puede ser muy pequeño. Puede ser una cuenca chiquitita de 17 kilómetros cuadrados y el más grande pues podría ser hasta de 1.500 kilómetros cuadrados, no más. Este que os mostráis de 2.700 y no es el más grande.
Pero tienes que tener información. Incluso hay veces que hacemos modelos, no, pero estos ya no son para gestión de un acuífero, sino de una zona pequeña porque nos interesa estudiar esa zona por algún motivo en concreto y no tiene por qué representar el acuífero entero, sino un trocito del acuífero. También hacemos modelos de trocitos, pero ya no son para gestiones por alguna investigación en concreto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Don Gerard. Buenos días, Carolina, ¿cómo está? No sé si se acuerda de mí, nos conocimos allá en Valencia. Pues no, lo siento, no te veo la cara, Ah, deja de ver. pero Sí, ahí ¿cuándo? estuvimos con Jaime. Haciendo la tesis. Así es, así es. Sí, sí, sí. Hola, Ahí sí, estuvo. sí, sí. ¿Cómo Sí, sí, estaba? ya sí me acuerdo. Ah, yo también de ti. Oye, no, más para felicitarte, muy interesante todo lo que te manejas y pues aquí se ha trabajado bastante en este rubro de la evaluación matemática. Sabemos que es algo muy complicado, que no se puede hacer en un momento, que tiene que ir constantemente trabajándose. Y más que nada, como dices tú, la captura y procesamiento de datos es lo más relevante. Si no, pues no tenemos nada que poder, no podemos hacer más. No podemos hacer más. Enhorabuena y qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Que estés bien y felicidades. Muchas Espero gracias. pronto estar por allá. Mañana voy a Valencia. Ah, sí. Sí, mañana a las 6:30 de la mañana me voy a Valencia. O Ah, sea, qué bien, qué bien. Sí, sí, he la visto recuerdo. que están organizando los cursos con Jaime de eso de la asociación. ¿Van a volver otra vez? Sí, sí. Oh, qué bien, qué bien. No, pues si ves a Jaime, me lo saludas. Eso haré, eso haré. Muy bien, Caro. Que Venga, estés no. bien. Chao. Chao. ¿Alguna otra pregunta por parte de la audiencia? ¿No? Bueno, entonces le agradecemos a la doctora por su participación, por brindarnos la oportunidad de escucharla, de saber qué es lo que están haciendo allá en la madre patria. Fue una excelente conferencia y deseamos agradecer tanto a ella como a todas las personas que han participado, organizadores, audiencia. Es un esfuerzo que estamos realizando. Algo bueno salió del COVID y es la oportunidad de poder tener a estos excelentes presentadores, a estos excelentes investigadores que, como comentaba la doctora, ahora tenemos la oportunidad de estar en contacto vía computadora, evitarse los viajes, evitarse de repente no sé, el jet lag y demás. Y sobre todo estamos acercándonos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad muy grande para todos los investigadores, para todos los alumnos, sobre todo, para que ellos vean que lo que hacemos nosotros aquí y lo que se hace en España y lo que se hace en la Ciudad de México y lo que se hace en Estados Unidos, pues es básicamente tratar de aprovechar lo que tenemos, tratar de realizar investigación, tratar de ayudar a las personas que tienen que tomar las decisiones y sobre todo realizar investigación que sea actual y que tenga o que deje un beneficio para la sociedad. Sí, eso es lo más importante. Entonces, como ya se comentaba anteriormente, este es el último seminario de este ciclo, agosto-diciembre. Ya van a empezar los parciales, entonces ya no podemos distraer a los muchachos de que se pongan a estudiar, porque si no después nos bajan los promedios. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora. Yo creo que en la semana le haremos llegar ya el reconocimiento para que usted lo pueda guardar como evidencia. Y obviamente, si usted o si alguno de sus compañeros gustan participar el próximo semestre, las puertas están abiertas, ya sea a través de Miguel, ya sea a través de Daphne, ya sea a través de su servidor, pues puede usted darse por invitada y por supuesto que nos gustaría poder seguir escuchando qué es lo que se está haciendo ahí de investigación en España. Muchas gracias a todos, estamos en contacto, nos seguimos viendo, cuídense mucho. Que tengan felices fiestas y pónganse a trabajar en estos parciales, compadres. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.